Hoy preparo para ti esta deliciosa tarta de queso, limón y merengue. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Habéis visto qué preciosidad de tarta? La he hecho especialmente para el cumpleaños de una amiga a la que quiero mucho porque las personas bonitas se merecen tartas bonitas. Parece muy difícil de hacer, así a simple vista, pero os doy mi palabra, es la primera vez que la hago, con lo cual, si yo puedo, con cariño y con paciencia, tú también puedes hacerla. Se trata de una tarta de queso o cheesecake de lemon pie. Lleva una base de galletas de limón que he hecho también a mano, un relleno de queso crema, leche condensada y zumo de limón. Luego le he puesto una capita fina de una trufa de hierbabuena, chocolate blanco y limón, que es una pasada. Y por último la he decorado con unos copetes de merengue suizo que van sopleteados para que queden tostaditos y unos limones confitados que son una preciosidad. Si la ves demasiado elaborada, igualmente te aconsejo que veas este vídeo porque a lo mejor no utilizas toda la tarta y la versionas, pero puedes utilizar esta video receta para aprender cómo hacer una base de galleta perfecta que como ves queda preciosa, o para hacer un merengue suizo súper fácil y rápido que te enseño en este vídeo, o para hacer estos limones confitados que quedan preciosos, parecen cristal. En fin, sea como sea, mírate mi vídeo porque está muy bonito. Vamos al lío. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos. Ten cuidado que son 2 páginas. O si no, también los tienes en la descripción. Venga, y nos ponemos en marcha con la base de galleta de limón. Verás qué fácil y qué bonita. Tomamos en el bowl 240 gramos de harina de repostería, 32 gramos de azúcar glass, 30 gramos de azúcar moreno, 5 gramos de ralladura de limón y 125 gramos de mantequilla sin sal que debe estar fría. Y ahora con la pala o lira la ponemos a trabajar a velocidad mínima. Tarda un poquito hasta que veas que se forma una arena. Una vez que se haya formado, le añades 35 gramos de huevo batido y trabaja muy poco tiempo y a mínima velocidad hasta que se formen una especie de migas. Listo, ya puedes parar. Ahora toma tu bandeja de hornear, ponle un papel de hornear encima y vuelca las migas de galleta. Esta masa, si la formáramos y la lamináramos, pues haríamos galletas normales. Bueno, hornéala a 180 grados con el horno precalentado 10 minutos y vas a ver que quedan pues mínimamente doradas, pero están buenísimas. Pesa 310 gramos de estas migas que has hecho y es la cantidad que vamos a utilizar. El resto pues te la tomas con un vasito de leche, que están buenísimas. Ahora tienes que triturarlas. Si tienes Thermomix, puedes triturar directamente las migas con la clara de huevo y con la mantequilla. Si no, pues pon en la picadora las migas hasta que se forme una arena muy fina. Si no quieres hacer las galletas, puedes comprar galletas hechas, 310 gramos, y triturarlas. Y ahora, una vez muy bien trituradas, le añadimos 40 gramos de mantequilla sin sal fundida y 17 gramos de clara de huevo. Y se va a formar como una especie de pelotitas. Eso es que ya está perfecta. Fíjate, al apretarla se queda compacta, pues ya la tenemos. Y para hacer estas tartas de queso, que a mí me gustan, utilizo un aro de 16 centímetros de diámetro por 6 centímetros de alto. Lo he comprado por internet, es muy baratito y me encanta. Siempre hago la misma medida. Y tengo otro aro más pequeño, con la misma altura, que me va a servir para apretar la masa. Bueno, ve tomando masa de galletas. Por cierto, pon el aro en una superficie bien lisa, que no sea porosa. Yo utilizo una placa de mármol que tengo, o si no, en la encimera te vale. Y con las manos ve presionando hasta formar las paredes. Y ya después lo haces con el aro pequeño. Fíjate que bien se va presionando y se va quedando la pared de galleta. Tienes que llegar hasta arriba del todo y el sobrante retíralo con un cuchillo. Ah, importante, guarda un poco de galleta porque tienes que hacer después el fondo de la tarta, la parte de abajo. Bueno, termino de presionar, tienen que quedar todas las paredes del mismo grosor para que quede bonita. Y tú dirás, bueno, pues tampoco ha quedado tan bonita, por arriba se ve un poquillo fea. Pues ahora viene la magia, por eso queríamos una superficie lisa. Le damos la vuelta y ¡tachán! ¡Perfecta! ¿Has visto qué bonita? Bueno, ahora colócala sobre un papel de hornear o sobre un tapete de silicona en el que puedas hornear la base. Y ahora vierte el resto que hemos guardado de las migas para hacer el fondo de la tarta. Presiona un poquito con la mano
Y luego me ayudo de cualquier utensilio que tenga base plana, por ejemplo un vaso, para presionar. Cuidadito, no estropees las paredes, que han quedado perfectas. Y ya tengo lista mi base. Ahora tienes que llevarla al congelador durante 2 horas, como mínimo. Tiene que estar completamente congelada cuando la llevemos al horno. Importante. Y ahora te voy a enseñar a preparar el relleno. Este es un relleno sencillísimo que te sirve incluso para hacer una mousse en vasitos. Añadimos 110 gramos de zumo de limón, 320 gramos de leche condensada y 350 gramos de queso crema tipo Filadelfia y 5 gramos de ralladura de limón. Esto es la ralladura de un limón y medio. Tritúralo con la Turmix. Mi vaso era muy pequeño, así que lo he hecho con batidora de vaso, pero da igual. Y saca la base de la tarta ya congelada y vierte el relleno dentro. Esta tarta realmente no necesita horno porque el relleno no lleva ni huevo ni tampoco lleva harina. Si la metiéramos en el frigorífico, cuajaría instantáneamente por la acción química del ácido con la crema de queso y la leche condensada. Pero como la base sí que lleva un poquito de clara de huevo, los vamos a dejar en el horno 30 minutitos solo a 110 grados. Ahora deja que se enfríe y una vez fría, métela de nuevo en el congelador, que vamos a preparar una deliciosa trufa de chocolate blanco, hierbabuena y limón que le vamos a poner encima. Añadimos 48 gramos de zumo de limón, 24 gramos de azúcar y 4 hojas de hierbabuena o menta, la ralladura de un limón en el vaso de la Turmix y solo tenemos que triturarlo. Una vez que lo tengamos trituradito, va a quedar un líquido verde precioso. Funde en el microondas 180 gramos de chocolate blanco, ya sabes, de 30 en 30 segundos para que no se te queme. Una vez tengas fundido el chocolate, se lo añades a la mezcla anterior. Y ahora, importante, pon la Turmix en el fondo y no la levantes para no añadir aire y que no nos queden burbujas luego. Tritura un poco y añade 42 gramos de mantequilla sin sal. Vuelve a triturar sin mover mucho y directamente viértelo sobre tu tarta. Y ya tenemos la cobertura. Madre mía, tiene un olor a mojito. Dale un meneíto sabrosón y ya la tenemos lista. Ahora, para desmoldar tu tarta, si está muy fría, utiliza una bayeta con agua caliente para darle calorcito o directamente un soplete si tienes, un poquito solo. Y en cuanto la galleta coja calor y se funda la mantequilla, ya puedes desmoldarla y fíjate qué preciosidad. Parece de piedra, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos casi la tarta. Me encanta, ha quedado súper chula. Venga, ahora te voy a enseñar a confitar unos limones. Esta misma técnica te sirve para hacer las naranjas del roscón de Reyes o cualquier fruta que quieras confitar. Toma 10 rodajas de limón, que sean todas iguales, a mí me gusta usar las del centro. Importante, ten en cuenta el tamaño de la tarta, no hagas unos limones gigantes, toma unos limones medianitos, porque si no va a parecer que has aparcado la bicicleta dentro de una tarta. Quítale las semillas y ahora los vamos a blanquear 4 veces. Blanquear es ponerlos con agua fría hasta que hierva, le cambio el agua otra vez por agua fría y hasta que hierva, así 4 veces. Esto nos va a permitir quitarle el amargor al cítrico. Ahora los enjuago en agua fría y por otro lado hago un almíbar con 200 gramos de agua y 200 gramos de azúcar. Lo pongo a hervir y una vez que rompa a hervir, añado los limones blanqueados 4 veces dentro. Baja un poquito el fuego, ¿vale? Ponlo a fuego bajo, fuego medio. Y vamos a ponerle una cubierta con film transparente. Cuidadito si utilizas fuego en vez de vitrocerámica, no se te queme el plástico. Y lo dejas cociendo 25 minutos así tapados. Una vez pasado ese tiempo, retira el plástico con un tenedor. Cuidado con el vapor, no te me quemes, por favor. Y ahora le vamos a añadir una puntita solo de colorante amarillo. Si fueran naranjas, pues de colorante naranja, claro. Añade muy poquito, porque el colorante amarillo, como eches mucho, se te pondrá naranja. Ahora deja que cuezan 7 minutos más para que cojan el color. Bueno, ahora colócalo sobre una bandeja de horno con papel de hornear encima y utiliza el mismo caldito de haberlos confitado. Este es un truco estupendo para rellenar los huecos que te han quedado de la pulpa que se ha ido al cocerse. Y ahora los vamos a poner en el horno unos 50 minutos a 80 grados a que se sequen. Luego ya los dejas enfriar en el frigorífico y te tienen que quedar así. Fíjate qué preciosidad.
Bueno, vamos con la última elaboración, por fin, un merengue suizo express súper rápido, para lo cual tomamos en el vaso de la Turmix 100 gramos de clara de huevo, estos serán unas 3 claras, y 200 gramos de azúcar glass. Un merengue siempre lleva el doble de azúcar que de claras, apúntatelo. Batimos con la Turmix, no estamos montando todavía, solamente queremos mezclarlo, y llévatelo al microondas, la mezcla, poco a poco, de 30 en 30 segundos hasta que esté a 59 grados. Mira, te enseño el termómetro que yo utilizo porque es súper barato. Este me lo he comprado por internet, me ha costado unos 12 euros y además trae una sonda de metal para que puedas clavarla en la carne o en el pescado y cerrar la puerta del horno y dejar el termómetro fuera. Tiene alarma para que cuando llegue a la temperatura que tú configures te avise. Bueno, y dejamos la teletienda por ahora. Oye, por cierto, a mí nadie me da comisión, ¿eh? Yo os aconsejo las cosas que veo que me gustan. Y cuando esté a 59 grados, también si no tienes termómetro que introduzcas el dedo y queme, pero que puedas soportarlo, pues lo montamos con varillas. Va a tardar un rato en montar, es normal, el merengue suizo es así, pero cuando se vaya enfriando montará y quedará un merengue súper brillante y perfecto. Es el merengue de las tartas de boda y de cumpleaños de cuando yo era pequeño, de los años 80. Y ya solamente nos quedaría montar y decorar nuestra súper tarta. Mira, voy a hacer unos puntitos de hierbabuena o menta tomando una boquilla lisa y una hoja de hierbabuena y voy haciendo pues circulitos pequeños. Voy a hacer 8. Por otro lado, para decorar con el merengue utilizo una boquilla lisa de 1,5 centímetros de diámetro y mira cómo se hace. Aprietas 3 veces con la manga completamente en vertical y haces como un arbolito. 1, 2 y 3 y sueltas. Tienes que hacer ahora buscar los 4 puntos cardinales primero porque así te va a resultar más fácil que te quede después equilibrada la composición. Vamos por el último de los 4 puntos. Ahí va, 1, 2 y 3. Importante que los hagas grandecitos para que luego no queden huecos entre ellos, ¿eh? Y ahora en medio, entre cada dos, pues pongo un tercero. Ahí va. Así. En total tiene que haber 8 copetitos de merengue. Y te decía que no quedara hueco porque así los limones no se te van a torcer. Ayudándome de un cuchillo voy clavando un poquito la rodaja en la trufa y así se queda más rectito. Pero mira qué bonita ha quedado, ¿eh? Para ser la primera vez que la hago, ha quedado preciosa. Bueno, a mí me gusta sopletearlo porque le va a dar un punto tostadito de sabor que va a estar buenísimo y también queda más decorativo. Pero si no tienes soplete, pues así como está perfecto. Y ya solamente nos quedaría ponerle los 8 puntitos de menta y ya tienes tu tarta lista. ¿Has visto qué preciosidad? Bueno, esta tarta para venderla pues hay que cobrarla, ¿eh? Porque como ves tiene su trabajito y queda pues preciosa. Esto para un restaurante pues es una locura. O en una vitrina, imagínate. Bueno, mi gente, me vais a disculpar que en esta ocasión no la parta y no os enseñe cómo ha quedado por dentro, pero ¿te imaginas que te regalan una tarta de cumpleaños empezada? Está feo, ¿no? Muy bonito no queda. Mi amiga Marta me puede mandar a freír espárragos o a confitar limones. Y nada, decirte que si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, apóyame y suscríbete a mi canal. ¡Un besote!